vamos a continuar con, vamos a ver, he estado haciendo una actualización de los apuntes, ya espero subirla. Creo que ya me quedó más claro esta parte de mejoré las ecuaciones y especifiqué bastante bien la aplicación. Metí la X, que es la fracción. Lo voy a dejar la X como fracción reaccionada, pero puede ser fracción reaccionada para una especie que es para el fluido A, o para una especie fluida C, o puede ser también la fracción reaccionada para el sólido. Aquí en esta ecuación, ese es partícula porosa sin formación de capa de productos, y ese es la fracción reaccionada para el sólido. Entonces estuve checando varias cosas, puse mejor las ecuaciones. Aquí está con las condiciones límites que tiene que ser resuelta. Pongo la ecuación resuelta. Pero ¿saben qué? Vamos a poner esto en color azul para que se acuerden que esta es la ecuación, que es la resolución de la ecuación. Y luego, cuando ya la sustituyo en esta, a ver. Disculpe, Doc, creo que no está compartiendo pantalla. No, es que no le estoy compartiendo nada. Espérame, porque estoy revisando primero otras cosas. A ver, aquí, como que aquí hay un error. A ver, espérame. Vamos a modificarles y ahorita les muestro. A ver. Déjenme corregir. Vamos a ver. Creo que aquí hay un error, déjenme ver. No alcanzo a ver mi error. Como no se alcanzo a ver mi error. No sé, déjenme, pero antes de que se me vaya aquí el avión. La primera sí está bien. A ver, esta es... Déjame ver, dos. Esta sí está bien. Esta. Aquí está el área. Ajá. Que aquí esta área está multiplicando esto. Ok.
Sí, ya está. Sí, aquí había un error, sorry. Bueno, aquí está. Y luego, combinando esta ecuación que es... Ya. Es que vean ustedes que cuando yo aquí conversé acerca de partícula porosa sin formación de capa de productos controlada por difusión en los poros o bajo control de la transferencia de masa, parte de un balance de masa normal. Y sigo manteniendo el término de la reacción química, el término de la reacción química. Ajá. Y el término de la reacción química sigue manteniéndose para A, que es este término, junto con esta constante cinética, porque son procesos en paralelo, son procesos en paralelo. Luego, está con respecto a X, a ver, está con respecto a X y no con respecto a una esfera. Aquí está, la zona de reacción puede considerarse plana sin importar la geometría del sólido. Importante eso. ¿Ok? Ajá. Déjenme ver. Sí. Y se mantiene esa parte de reacción química porque son procesos en paralelo. Ajá. A ver. Pero si este valor es pequeñito, ya vi. Es que aquí tienen el valor, tanto el de la constante cinética, que es el que les da, si es más, si ese es grande, quiere decir que la reacción química es rápida. Si este es grande, quiere decir que la difusión es rápida. Y no está con respecto al transporte de masa externo, porque vean ustedes que el grosor de la capa límite va disminuyendo porque la partícula se va haciendo más pequeña, ¿no? Entonces, ahí, cuando tienen partículas porosas, sin formación de capa de productos, funciona un poco como partícula no porosa. O sea, el transporte de masa se va haciendo muy rápido porque el grosor de la capa límite va disminuyendo. Entonces, al final, bueno, no al final, y dado que se lleva a cabo, claro, esto que está en color negro es donde se está aplicando este balance. En esta zona de reacción, que aquí también habrá otra zona de reacción y habrá otra zona de reacción, ¿no? Ahí está. Entonces, aquí sigue apareciendo, se los voy a ver, vamos a ponerlo aquí, así como para que no nos olvidemos de que sigue apareciendo en el balance la reacción química, aunque sea un valor pequeñito, desde aquí la podría desaparecer, ¿no? Desde ahí podría yo decir, no, la reacción química, no, fíjense que no, de acuerdo al balance de masa, no podría desaparecer ese término porque para desaparecerlo tendría que decir que ese término es muy pequeño. Y recuerden que decir que los términos esos son pequeños, entonces quiere decir que tienen valores pequeños y las resistencias son altas y entonces esa es la etapa controlante. No. Muy bien. Este no lo puedo desaparecer porque al ser la reacción química rápida, esa K' va a ser mayor a este, chicos. A fuerzas, va a ser mayor a ese. Entonces ahí del balance de masa no lo puedo desaparecer porque pues ni modo que desaparezca el que no exista. No es que no exista, es muy rápido. Pero fíjense cómo me quedó la ecuación del balance de masa en esa zona estrecha de reacción, y dado que son en paralelo, pues no pueden ustedes omitir este término, y menos si la reacción química es rápida, porque este término de K' sería más grande que este término de coeficiente de difusión efectiva. Esa es la razón por la cual la sigo manteniendo. Tengo que resolver esta ecuación con esta condición límite. Hay dos condiciones límites. La concentración de A en la superficie del sólido y
el valor de la concentración de A con respecto a la posición X, ¿no? Que eso es igual a 0 cuando X está muy alejado de la superficie. Y resolver esta ecuación es esto que está aquí. Ajá. Claro, aquí déjenme ver. Ajá. Es que aquí hay un cambio de variable. El cambio de variable pueden hacer que P sea la derivada de la concentración de A con respecto a X, sustituirla aquí y pueden resolver la ecuación. Luego esa resolución, que sería nada más el cambio de la concentración de A con respecto al tiempo. ¿Dónde está el área? Está aquí. No lo puedo dejar así porque el área es un término a la un medio. Y viene desde esta resolución. Por eso es que la expreso así. Ahora, este término, vamos a ver, déjenme ver. ¿De dónde lo saqué? Ah, sí. Ese término, pues sigue siendo para el sólido. Es una esfera. Por eso, digamos, la simplificada ya me queda aquí, ¿qué es esto? Ahora, combinando estas dos ecuaciones y proponiendo X para un factor de forma, les queda esta ecuación en donde la etapa controlante es la difusión a través de la capa de productos, pero no pueden quitarse la reacción química. Por eso que acabo de platicar de esta ecuación. Y luego este término del factor de forma está un poco más explicado aquí. Ya los puse, ya lo ordené mejor. De 1 para la placa, de 2 para el cilindro y de 3 para la esfera, que ese ya lo vimos. Pero me quedé pensando, y creo que llegamos hasta aquí en esta ecuación, porque eso me lo puse a hacer el fin de semana. Creo que hasta aquí sí llegamos, ¿no? O sea, esta es la fracción reaccionada para el sólido, ¿no? Que es volumen original menos volumen sin reaccionar entre el volumen original, que es el área de... Ah, claro, es que lo puse para ya el grano, ¿no? Los granos. Área del grano por radio del grano, área del grano, radio del grano, área sin reaccionar y el radio de simetría, ¿no? Esto me da un 1 y me queda esto. ¿De acuerdo? Y aquí viene la parte interesante que no sabía yo muy bien cómo ponérselas. Miren, me quedé con esta ecuación. Vamos a ponerle aquí ecuación 2. Ah, claro. La ecuación 1, esta que está aquí, es esta que está acá, ¿no? Y fíjense que la tengo que poner como área de contacto porque no les he dicho cuál es la forma de la partícula, ¿no? O sea, la quiero generalizar para la partícula, por eso le pongo área de contacto y área de contacto, del lado izquierdo y del lado derecho. Ok. Me queda esto. Recuerden que esta R es el cambio del radio de simetría, ¿eh? Ahí está. Distancia que hay desde el centro de simetría hasta la interfase de la reacción. Ahí está, ¿no? Pero esto es para el sólido, ¿no? Todo esto es para el sólido. Ajá, y luego, vamos a ver, ¿qué fue lo que hice? Ah, sí, hice el siguiente análisis que completé, fíjense. Fíjense. Para la placa, AC sobre AG es WH entre WH. Eso me da un 1. Ajá. Este 1, ahorita lo vamos a poner en este colorcito y ahorita regreso. Pero, por ejemplo, para un cilindro AC entre G es 2pi
RC entre H, no, por H entre 2pi RG entre H. Entonces se cancela 2pi H, 2pi H y me queda RC entre H. Perdón, RC entre RG. Ahí está. Y me queda elevado a la primera potencia. Ahora para la esfera, que es AC entre AG, es 4pi RC al cuadrado entre 4pi RG al cuadrado. Se cancela 4pi, 4pi y me queda RC entre RG al cuadrado. Fíjense. Este 2 lo voy a obtener. Ya saqué los factores, ¿no? Aquí están, ya demostrados los factores. 1, 2 y 3. Ya están demostrados. Ajá. Entonces, escribir este 2 es como colocar, vamos a ponerlo aquí entre paréntesis, es como colocar el factor de grano, que está aquí, que sería un 3, es colocar el factor de grano menos un 1, y eso me da el 2. Vamos a colocarlo así. Me interesa más que entiendan esto que lo otro que estamos viendo. Vamos a ponerle aquí un 2. Esto es obtener RC entre RG como si fuera factor de grano a la menos 1. Y eso nos da el 2, ¿verdad? Así es como obtengo el 2. ¿Cómo obtengo este, chicos? ¿Cómo obtengo este 1? Pues es factor de grano menos 1, ¿no? 2 menos 1 nos da 1. ¿Cómo obtengo este? Pues factor de grano menos 1, ¿no? O sea, es 1 menos 1, es 0. RC entre RG a la 0, pues es un 1. Entonces, de este análisis, puedo generalizar y escribir que la relación entre AC y AG, independientemente de la forma, es RC entre RG elevado a la factor de grano menos 1. De ahí sale el menos 1. Bueno, ¿qué es lo que estoy escribiendo aquí, no? Aquí lo podemos poner aquí en medio. Y lo vamos a encerrar con un color. Ahí está. Ahora, esto lo sustituyo en la ecuación anterior. Es decir, esto que está aquí. Que creo que sí lo pongo. Ah, sí, aquí está, miren. Entonces, este análisis lo sustituyo aquí, ¿no? RC entre RG, factor de grano a la menos 1, y después, pues ya hago lo que tengo que hacer de álgebra. Por eso me queda 1 menos RC entre RG elevado a la factor de grano, porque pues aquí tengo un término que está elevado a la G, multiplicado por un término que está elevado a la menos 1, multiplicado por otro término que está elevado a la más 1. Vamos a poner aquí a la más 1. Y este lo voy a poner de un color que me acuerde que este más 1 se va a cancelar con este término de menos 1. Propiedades de exponentes, ¿no? No es más que álgebra. Ahí está.
Entonces, por eso me queda RC entre RG elevado a la FG. ¿De acuerdo? Claro, de aquí despejo esto. Pasa del lado contrario como positivo. Esta X pasa como negativo. Entonces me queda 1 menos X, ¿no? Y esto está elevado a la potencia. Cuando lo despejo me queda 1 entre F. Ahí está. Se me hizo más fácil. Ajá. A ver, ecuación 2. Este sí es la ecuación 2. A ver, entonces, esta será la ecuación 2. Y esta no es la ecuación 2. Entonces, la aquí. Ahí está. Vamos a ver. Está descargando. Vamos a ver. Ok, ahora, esta ecuación, que es mi ecuación 1, pues hago como lo hemos hecho otras veces, lo multiplico por RG entre RG, que lo hacemos entre R0 y sobre R0, ¿no? Obtengo esta ecuación y luego este término que está aquí en color azul, se ve aquí con este color azul que quiero llamar su atención y por eso me queda 1 menos X elevado a la 1 entre FG de manera general y entonces ya aparece que este sería para placas, para cilindros y para esferas. Claro. Factor de grano. Forma de grano, perdón. Entonces, aquí les puse forma del grano, pero en los libros viene forma de la partícula. Pero como ya lo veíamos como grano, mejor quise quedarme como factor de grano y esta parte... Ajá. A ver, déjenme ver. A ver. AG, PG, RC y FG. Claro. Aquí ya no les puse cómo pasar de esta. Déjenme ver. Voy a insertar una forma. Tendrían ustedes que hacer un poco de álgebra, así como lo hice yo, para pasar de aquí a esta que está acá. ¿Sí? No tienen que más que sustituir y ver. Aquí está. Estas son clave. Y entonces lo dejé. Cuando combino estas dos ecuaciones, da esta ecuación. Y hay que ser cuidadosos en el sentido de si tienen placas, cilindros y esferas. Hay que sustituir un 1, un 2 y un 3. Este es el área de la partícula del grano, si es una placa, si es un cilindro, si es una esfera. Aquí es un 1, un 2, un 3, si es placa, si es cilindro, si es esfera. Y aquí había que sustituir el volumen si es una placa, si es un cilindro o si es una esfera. Y es esta ecuación la que se usa. Aquí está normalizado a que el coeficiente y ustedes me dirán, es que no aparece A. No, estoy considerando que esa ecuación la voy a utilizar para una reacción química que ya dividí todo entre el coeficiente estequiométrico del fluido, por eso nada más aparece el coeficiente estequiométrico de B. Aquí estoy considerando que la reacción, y lo hacen muchos trabajos, tienen una reacción y reescriben la reacción normalizando con respecto al coeficiente estequiométrico del fluido que reacciona sobre la superficie de la partícula, ya sea porosa o no porosa. Ya, eso es lo que les quería comentar. Entonces ya quedó un poco, me parece un poco más completo, lo de partícula individual porosa. A ver, aquí, sí, esto también, creo que me falta arreglar este que está aquí. Bueno, ahorita a ver si lo hago.
Ajá, arreglé esta parte de aquí de las ecuaciones. Sí, me falta trabajar un poquito más, pero de una vez quise ponérselos para cuando vean los apuntes entiendan qué fue lo que hice. Sí, me falta trabajar un poquito más en esta parte. Ya no me dio tiempo el fin de semana. Ahora sí, regresemos ¿a qué? ¿A dónde estábamos? Vamos a ver. Abrir. Nos quedamos en lo de balance de población. Está bueno lo de balance de población. A ver. No he subido nada de esto todavía. No, creo que no haré ningún cambio en estas. ¿Saben qué? Sí, yo creo que voy a echarme un clavado en esta, en área superficial exterior e interior de la partícula. Voy a echarme un clavado en eso y voy a ver qué es lo que tendría yo que modificar. Ok. Bueno, entonces vamos a empezar con estructura del balance de población. A ver, vamos a ver. En 18, 16. Ájale. Tenemos el 2.1. Como ven, sí estoy haciendo una actualización de mis apuntes para que queden más claros, más entendibles y puedan ustedes estudiar. Ahí está. Vamos a ver. Ok. Creo que por aquí también tengo que hacer trabajo de actualización, pero lo vamos viendo y me voy acordando y lo voy haciendo en momentos que pueda. Bueno, entonces, en el balance de población, una vez que ya hemos determinado por cinética individual, como habíamos comentado, de una distribución de tamaño de partícula que ese se consideraría un solo tamaño promedio de partícula, la cinética individual, es decir, ¿cómo cambia la cinética, por ejemplo, con respecto al tamaño de partícula? ¿Cómo cambiaría la cinética, por ejemplo, con respecto a la forma de la partícula? Pero esas son variables que nosotros podemos controlar con otros procesos. Lo que no podemos controlar, pero que tenemos que tomar en cuenta, son las propiedades inherentes a la partícula. Como ya comentamos, que sería pues la densidad, el área superficial exterior, el área superficial interior, la susceptibilidad magnética, el valor de la carga superficial y, por supuesto, la composición. Y bueno, yo había comentado que todas esas propiedades al inicio pueden ser importantes y conforme vaya pasando el tiempo, inciso A, esa propiedad muere para una distribución y esa misma, o sea, deja de ser importante para un tamaño o una cantidad de, o una población de partículas, e inciso B, en esa misma distribución o en esa misma cantidad de partículas aparece otra propiedad que es importante. Entonces, la propiedad, inclusive le podemos llamar Z1. La propiedad Z1 puede ser para cierta cantidad de partículas importante, deja de ser importante esa Z1 y después se vuelve importante esa Z1 para otra población de partículas, ¿no? O
esa Z1 deja de ser importante y aparece Z2. Entonces, eso es lo que quiero decir con propiedades que nacen y que mueren. Bueno, entonces la caracterización de poblaciones de partículas las vamos a hacer o se hacen de acuerdo a la propiedad Z. A la propiedad Z. Entonces, tienen ustedes, por ejemplo, una población. Aquí está la población. QT. Me va a dar de alguna manera la cantidad total de las partículas, pero ahí tienen toda la población de las partículas. Ahora, una forma de clasificar esas partículas, las voy a clasificar con la propiedad Z. Esa es la propiedad, o sea, la Z mayúscula es la propiedad que hay en toda la población, en toda la población, en toda la población. Ahora. Voy a tener un valor mínimo de la Z, de ese valor, esa es la letra griega Z. Ajá. Voy a tener un valor mínimo y voy a tener un valor, a lo mejor no máximo, pero un primer valor Z1. Vamos a ver. No nos confundamos. ¿Cómo le puedo hacer aquí? Bueno, aquí lo que estoy representando son diferentes valores o límites, fíjense, límites. Por ejemplo, aquí tengo una población que está entre el valor de Z1 y Z2. Aquí tengo otra población que está entre la propiedad, no son diferentes propiedades, son diferentes valores de las propiedades cuando utilizo esta connotación griega. Si utilizo Z1 y si utilizo Z2, ay, ¿por qué está así? Okay. Si utilizo notación, alfabeto normal, sí estoy hablando de dos propiedades distintas. Pero si estoy utilizando alfabeto griego, ese es para diferentes valores de la propiedad, por ejemplo, Z1, para que no se confundan. Entonces, aquí tengo otra población de partículas que está entre el valor de esa propiedad Z1, entre Z4 y Z3, y así. Ahora, Q, delta Q3, delta Q2, delta Q1, pues representa la población, la cantidad de la población. Y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta la propiedad I-2, I-3, y hasta llegar ahí. Fíjense que ahí lo que uno puede ver es cantidad, ¿no? Aquí hay cierta cantidad, aquí hay otra cantidad. No quiere decir que aquí haya más cantidad y aquí haya menos, a menos que esté hablando de la misma masa. Ok, si estoy hablando de la misma masa, aquí tendré un kilo, aquí tengo un kilo, aquí tengo un kilo, aquí tengo un kilo, aquí tengo un kilo y aquí tengo un kilo. Evidentemente que la cantidad de partículas pues sí va a ser menor, va a ser máxima para esta población. ¿Ok? Bueno, entonces tengo un valor mínimo. Vamos a decirlo aquí con todas sus letras. Y un valor máximo para la propiedad Z1. Aquí vamos a poner ZI. Ya lo correcto.
ya que he clasificado, vamos a ver, ¿por qué tengo aquí una? No sé por qué tengo aquí un espacio en blanco. Vamos a borrarlo. Ahí está. Bueno. Ahora, fíjense, tengo que cuantificar, tengo que establecer lo que se conoce como una función de distribución. Claro. Vamos a ver, aquí cómo era. Ajá. A ver, ¿cómo se lee esto? Ajá. La letra D, aquí tiene dos significados. Tiene D es de densidad. Por ejemplo, piensen ustedes en una densidad superficial. Es una propiedad por unidad de área. Una volumétrica es una propiedad por unidad de volumen. Y una densidad lineal es una propiedad por longitud. ¿De acuerdo? Entonces, la letra D. Déjenme ver. Ajá. Sí. La letra D la ocupo para la palabra densidad. Entonces, es una función de densidad. Esto que está aquí, notación matemática, es una función. Lo que va entre paréntesis es que depende de una variable. Si, por ejemplo, ustedes aquí tienen una X, esa es la función que depende de X. Si tienen una Z, esa es la función que depende de Z. Si tienen T, pues es una función que depende de la variable T. Entonces, aquí la palabra D es una función que depende de la densidad. Multiplicado por el tamaño que depende de la densidad. D entre paréntesis D. Esa es una función de distribución. Entonces, esta función de distribución tiene que ser a la sumatoria del producto de la función de densidad multiplicado por el tamaño que depende de la densidad. Desde un tamaño, a ver, no voy a decir una tontería, no, desde una densidad mínima a una densidad de prima. Ajá. Esta sumatoria la puedo expresar como la integral de una densidad mínima a una densidad de prima de la función de la densidad por el tamaño que es función de la densidad, el diámetro. Ajá, el diámetro. Vamos a ver, fíjense. Ahora, fíjense. Creo que aquí se ve más claro. El producto F entre paréntesis D de D entre paréntesis D es fracción de partículas en una población. Aquí es toda la cantidad de partículas de una población total que están en el intervalo D hasta D más un tamaño que depende de la densidad. Vamos a ver. Entonces, por ejemplo, aquí se ve mucho mejor. Miren, aquí se ve mucho mejor. Vamos a ver, en un intervalo. Vamos a acordarnos que esto es el diámetro que depende de la densidad. Vamos a poner en color rojo. Ahí está. Y lo vamos a checar con esta figurita de aquí abajo. Déjenme ir por un marcador.
Miren, vamos a analizar primero este. Vean. Este es el tamaño de partícula. Y se ve que está entre 600 micras. Ajá, 600 micras y 600 micras más un intervalo de tamaño. Vamos a suponer que sea, quiero, o sea, esto que está en líneas verticales, es lo que hay entre 600 micras y a lo mejor 620 micras. Ajá. Ok, bueno. ¿Qué hay? ¿Qué es esta de la función de densidad? Estos son micras a la menos 1. Ajá. Entonces es esta curva, esta función de densidad, la saco con la cantidad de partículas que tienen cierto tamaño, ¿no? Entonces, por ejemplo, si respeto que va de tamaños muy pequeñitos a tamaños más grandes, ¿no? Se va incrementando el tamaño. Quiere decir que en esta parte lo que voy a tener es una población pequeña con este tamaño de partículas, ¿no? Y la mayoría de la población se va a encontrar aquí y va a estar entre el tamaño Z y Z1, por decir algo, ¿de acuerdo? Entonces, esto me da la cantidad de población total, ¿no? El área bajo la curva es la cantidad de población total. ¿Cuántas partículas tengo? Independientemente del tamaño. Ahí está, ¿no? Ahora, fíjense, lo que estoy marcando aquí, el área bajo la curva, pues es la integral. Ajá, el área bajo la curva es la integral, o sea, es el área de la función de densidad multiplicada por el tamaño que es función de la densidad. Entonces, esto que estoy marcando aquí de color rojo es la cantidad de partículas que estarán entre 600 y, por ejemplo, 620 micras. Y así sucesivamente puede ir uno estableciendo, por ejemplo, los rangos de partículas. Por ejemplo, si yo quisiera tener la población que hay entre 600 y 800, pues lo que tengo que hacer es sacar la integral, la área bajo la curva, ¿no? Ahí está, entre 600 y 800. Y eso me va a dar la cantidad, el número de partículas. El número de partículas que estarían entre un tamaño de 600 y 800 micras. ¿Ven? Estoy estableciendo las poblaciones con respecto al tamaño. Y las poblaciones, pues es cuántas partículas tengo en ese tamaño. Ahí está, perfecto. Entonces, ya traté de explicar lo mejor que pude lo que es una función de distribución, que es la integral de la función de densidad, que es una función de densidad multiplicada por el tamaño que depende de esa densidad. Ahora, déjenme ver. A ver. Sí, estaba yo diciendo aquí una tontería.
Este no es densidad. Este es tamaño, porque si no, no partes un área bajo la curva, ¿no? Tiene que ser tamaño. Es la integral, por ejemplo, de f de x por la derivada de x desde x subíndice 0 a x subíndice 1. Entonces, esto también lo vamos a poner en color azul y quiere decir tamaño. Tamaño. Qué bueno que lo estamos aquí analizando. Es tamaño. Ahí está. Sí, porque si no, aquí me matan. Aquí está, miren, área bajo la curva. Estos son los límites de la integral. Esto lo entienden muy bien cuando ven análisis numérico. Ok, ahora, ¿cómo saco esta función de densidad? ¿Cómo saco esta función de densidad? Tendría que ser, aquí está, el cambio de QI entre QT. Vamos a ver. Multiplicado por el cambio de Z subíndice I. Ok, pero a ver. Eso, vamos a ver. Ahora ese Q que tiene ahí unidades de micras a la menos 1. Claro, y tiene micras a la menos 1 porque... ¿por qué no quiere hacerse esto? Vamos a ver. ¿Por qué sé que tiene unidades de micras a la menos 1? Porque delta QI tiene las mismas unidades que QT. Se cancelan, pero abajo tengo delta ZI, que ya quedamos que para este ejemplo es el tamaño. Se está dividiendo entre este, que es entonces micras a la menos 1. Perdón. Es este símbolo. Ahí está, ZI. Ahí está. Voy a borrar esto y voy a borrar esto. Ajá. Vamos a ver. Ok. ¿Cómo saco ese QI entre QT? Aquí está. ¿Cómo saco ese QI entre QT? Bueno, ¿cómo saco ese QI entre QT? Vamos a ver. A ver, esta es función de distribución. Esta es función de densidad. Ajá, aquí está para sacar esta función de densidad y la función de distribución. Aquí está, esta es la función de distribución. Aunque se utilizan las mismas funciones de densidad, aquí la referencia bibliográfica utiliza la misma. Aquí debería ser una F mayúscula, ¿no? Aquí sí lo pongo, ¿ya verán? Aquí sí lo pongo. Entonces, ¿cómo se saca esa función? A ver, una es función de la densidad de la población y otra es función de la distribución de la población. Perfecto. Entonces, sería... perfecto. Sigo teniendo aquí el tamaño de partícula. Sigo aquí teniendo el tamaño de partícula. Ajá. Ya. No, sí está bien. Sí es aquí una función de densidad, pero más bien es lo siguiente. Para un cierto tamaño, de prima, me voy, toco el punto, y este valor que seca aquí, de prima, es la función. No, sí está bien el término FD, entonces más bien
sí es una función de densidad. Lo que yo trazo aquí es esto, pero cuando yo lo digamos para un solo tamaño, lo que obtengo aquí es FD, ¿no? Entonces aquí lo que tengo es el producto de la función de densidad por el tamaño, que es función de la densidad, ¿no? Por D. Ahora, ya que más o menos definí qué es una función de distribución y qué es una función de densidad. Función, y están las formas de la función de densidad y de la función de distribución. Ok, a ver, genera la fracción de población que tiene un tamaño menor a D'. Bueno, sí, además, a ver, déjenme ver. Fracción de partículas en una población intervalo de D a D. Ya. Quiere decir, esta función de distribución, fíjense, es bien importante, es la integral de una D mínima a una D'. Vamos a ver. Claro. Entonces, es todo esto lo que me interesa a mí. La D mínima, ¿cuánto es? 0. Ajá. Hasta una D'. ¿Cuál es la D'? La que a mí me interese. Entonces, por ejemplo, de 0 a 400, de 0 a 500, de 0 a 600. Entonces, esta D' es la que va a ser variable y la D mínima, aquí la D mínima teórica o el tamaño mínimo teórico es un 0. Ok, sí. Entonces, a mí lo que me interesa es toda esta parte. Desde la D mínima a una D'. Desde una D mínima hasta una D'. Pero, pues van a ir cambiando. Es decir, aquí tengo, en este caso, la D mínima se convertiría en mi Z mínima, el valor de la propiedad. Ajá, y ese es ZI hasta una D'. Mi D' correspondiente a esta, ¿no? Pero después esa sería mi Z mínima o mi D mínima. Y esa se correspondería mi D'. Y después esa se convierte en la D mínima y esta sería la D', ¿no? Voy haciendo, digamos, las integrales bajo la curva para cada intervalo de mínima a D'. Si estoy hablando de tamaños, por supuesto. Ahí está. Bueno, entonces, para una propiedad general Z, ¿sí? Entonces tengo que es esta función de densidad que va a depender del valor de la propiedad por la derivada del valor de esa propiedad, ¿no? Entonces, esto que tengo aquí es la fracción de partículas basadas en la cantidad de la población total Q con propiedad Z, llámese tamaño, llámese forma, llámese, por ejemplo, densidad, llámese resistencia al rompimiento, entre estos dos valores. Ajá, entre Z y la derivada de Z. Entonces, el intervalo será Z a Z más la derivada de Z, que sería un poco esto, ¿verdad? Este ejemplo que tengo aquí, lo vamos a poner aquí para acordarnos y con otro color. Ahí está. Entonces, lo que tengo que sacar es que ya que tengo la función de densidad entre estos dos valores, voy a sacar tantas funciones de densidad para sacar la función de distribución. Entonces, esta función de distribución, pues es una fracción de partículas con un valor de Z menor o igual a este valor, ¿verdad? Entre D mínima y la D'. Ajá. Este sería el valor de la D'. Yo creo que le podemos poner aquí una prima.
Ahí está. Para que esté acorde con esta notación. Pero no se ve bien. Bueno, ya avanzamos. Lo dejamos hasta aquí. Aquí sería... Ok. Vamos a dejarlo hasta aquí. Continuamos el miércoles. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias, doctor.